Violencia económica. Otra cara de la violencia de la que muchas mujeres son víctimas y no se dan cuenta. El dinero no es todo, pero lo controla todo. Clara siempre pensó que su vida era normal. No perfecta, pero estable. Tenía un esposo que trabajaba, una casa sencilla pero digna, y 3 hijos que la llenaban de sentido. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba los desayunos, organizaba los uniformes y mantenía la casa en orden. Todo funcionaba. Todo parecía estar bien. Cuando se casaron, ella trabajaba en una tienda de ropa. No ganaba mucho, pero se sentía útil, libre, viva. Al quedar embarazada del primer hijo, su esposo, Eduardo, le pidió que dejara el trabajo. No te preocupes por nada, le dijo, ya bastante haces con cuidar al bebé. Yo me encargo del resto. La forma en que lo dijo le pareció tan considerada, tan llena de cariño, que no dudó. Dejó el trabajo. Y desde entonces, dejó muchas cosas más, sin darse cuenta. Lo que al principio pareció un gesto de amor, con los años se convirtió en una costumbre. Él ganaba el dinero. Él lo administraba. Él decidía qué se compraba, cuándo y cómo. Tú no te preocupes por eso, amor, le decía, yo sé cómo llevar las cuentas. Los primeros años no notó el cambio. Eduardo traía el dinero, pagaba las cuentas, compraba los víveres, manejaba todos los gastos. Clara no tenía que pensar en eso, y al principio le pareció un alivio. Pero con el tiempo, algo fue cambiando. Si necesitaba comprar ropa interior, tenía que pedirle el dinero. ¿Otra vez? Pero si te compré el año pasado, respondía él. ¿Y para qué quieres eso? Eso es un gasto innecesario. Yo acabo de pagar la luz, ¿cómo se te ocurre ir al dentista ahora? Si se le dañaban los zapatos, tenía que justificar por qué no podía esperar un poco más. Cuando pedía dinero para llevar los niños al cine, él soltaba un suspiro largo y decía, ya estamos muy ajustados este mes, Clara, sé razonable. Todo lo que implicaba un gasto pasaba primero por su filtro. Con el tiempo, dejó de comprarse ropa. Si necesitaba productos de higiene, esperaba que él los comprara en el mercado. Si los niños necesitaban útiles, él decidía que era suficiente y si ella decía que quería trabajar de nuevo, él contestaba con una sonrisa que dolía más que cualquier grito, ¿para qué, si aquí no hace falta? Lo que pasa es que no sabes administrar. Ella no tenía tarjeta de crédito. No tenía acceso a su cuenta. No sabía cuánto ganaba exactamente su esposo, y poco a poco, dejó de preguntar. Ella callaba. No quería problemas. Porque él no la maltrataba, no la golpeaba, no le gritaba, él solo decidía. Clara empezó a sentirse torpe, inútil, incapaz. ¿Era su culpa? Un día quiso abrir una cuenta a su nombre. Pensó en ahorrar algo de lo que él le daba para el mercado. No mucho, apenas unos billetes de A1, pero Eduardo lo notó, la interpeló, ¿y este cambio por qué lo guardaste tú? El dinero no es tuyo, Clara. Es para la casa. Ella se disculpó. Y esa noche lloró en el baño sin hacer ruido, preguntándose en qué momento había empezado a vivir como una niña que pide permiso para existir. Ella ya no pedía. Solo esperaba. En una ocasión, una vecina la invitó a vender productos de belleza desde casa. Era flexible, y podría aportar algo de dinero al presupuesto familiar. Cuando se lo comentó a Eduardo, él la miró con una mezcla de burla y condescendencia. ¿Tú, vendiendo? Eso es para mujeres que no tienen quien las mantenga. Tú no necesitas eso. Y la conversación terminó ahí. Clara empezó a sentir vergüenza de querer tener dinero propio. Vergüenza de desear algo que no fuera útil. Se acostumbró a que el mercado tuviera que rendir al milímetro, a que su cabello creciera sin corte por meses, a decir, no importa, cuando sus amigas hablaban de salir o comprarse algo. Incluso cuando se enfermaba, evitaba ir al médico. Eso se te pasa con un té, decía él. No gastes en eso. El control era sutil. No había gritos. No había golpes. Pero cada decisión, cada gasto, cada paso, tenía dueño. Y no era ella. Sus hijos crecían. Clara les enseñaba a respetar, a cuidar, a ser independientes. Pero ella, vivía sin voz. La situación se volvió tan normal que ni siquiera se lo cuestionaba. Pensaba que era su rol, que así debía ser. Hasta que una tarde, en una charla en la escuela de uno de sus hijos,
La orientadora social habló de violencia económica. La profesional habló sobre distintas formas de violencia en el hogar. No siempre se manifiesta con golpes, decía. Hay formas silenciosas, como la violencia económica, cuando una mujer no tiene acceso al dinero, ni decisión sobre él, aunque trabaje dentro o fuera del hogar. Cuando debe pedir permiso para gastar, cuando se le niega la posibilidad de tener independencia, cuando se controla lo que compra o se le hace sentir culpable por tener necesidades personales, eso también es violencia. Es cuando te controlan a través del dinero, decía la mujer. Cuando te hacen sentir que no puedes decidir, ni trabajar, ni ahorrar, ni crecer, porque no es tu lugar. Es violencia aunque no te griten. Aunque te digan que lo hacen por tu bien. Y lo más grave es que muchas ni siquiera saben que la están viviendo. Esa noche, frente al espejo, se miró como si fuera la primera vez. Clara se quedó en silencio. No era la misma mujer de antes. Ya no tenía brillo. Se vestía siempre igual. Su cuerpo no le pertenecía. Su tiempo tampoco. El dinero, menos. No lloró ahí. Clara sintió un escalofrío. Y entendió. No era torpe. No era débil. No era inútil. Era una mujer que había sido anulada. Con afecto envenenado. Con frases dulces que llevaban cadenas escondidas. Esa noche, se sentó a la mesa con sus hijos mientras Eduardo veía televisión. ¿Cómo te fue?, preguntó él, sin apartar la vista del aparato. Bien, respondió ella. Pero por dentro, algo se había movido. Esa misma semana volvió a hablar con la vecina del negocio. No le pidió permiso a nadie. Empezó a guardar parte del dinero de las ventas en un sobre escondido dentro de un libro. Se inscribió en un curso gratuito de cocina para generar ingresos desde casa. Y cuando Eduardo le preguntó qué hacía con su tiempo libre, respondió sin titubear. Estoy recuperando mi voz. Él se burló. Se molestó. La minimizó, pero algo en Clara ya no podía retroceder. Ya no tenía miedo. Porque entendió que el control que había sufrido no era amor. Era dominación disfrazada. La violencia no siempre grita. A veces susurra con voz dulce, se esconde en frases como, yo me encargo, o, no hace falta que trabajes. Pero el amor no anula. El amor no controla. Una mujer no necesita permiso para ser. Para crecer. Para decidir. Clara no pidió libertad. La construyó, moneda a moneda, paso a paso. Porque, aunque el dinero no era suyo, la dignidad sí lo era. Y siempre lo fue. Clara siempre había sido una mujer silenciosa. No por timidez, sino porque la vida le había enseñado a no hacer ruido. Durante años vivió bajo el control disfrazado de amor, creyendo que no merecía tener dinero propio, decisiones propias, voz propia. Pero después de entender lo que había vivido, lo que muchas vivían sin saberlo, algo se encendió en ella. Era una herida, sí, pero también una convicción, esto no puede seguir pasando en silencio. Clara no necesitaba que se lo explicaran. Lo conocía todo. Así nació la idea. No un refugio. No un centro para víctimas, como decía la burocracia. Sino un espacio donde las mujeres volvieran a ser ellas mismas. Donde pudieran hablar sin miedo. Donde no fueran juzgadas por no haberse ido antes, por no haber denunciado, por haber aguantado tanto. Donde no tuvieran que probar su dolor para ser escuchadas. Con cada paso, por pequeño que fuera, fue tejiendo un nuevo comienzo. Buscó un lugar pequeño, una antigua casa desocupada que logró alquilar con el dinero que había empezado a ganar y el que, con esfuerzo, algunas amigas también aportaron. Pintaron juntas las paredes. Recibieron donaciones de sillas, mesas, una cafetera, estantes. Le pusieron un nombre sencillo pero poderoso, Entre Nosotras. Comenzó ayudando de manera discreta. Una vecina. Una amiga. Una madre en la escuela de su hijo. Mujeres que, como ella, vivían bajo esa forma de violencia que no deja moretones, pero que desgasta el alma, la violencia económica. Mi esposo no me deja trabajar, pero dice que es por mi bien. Me da dinero, pero solo lo que él cree que necesito. Si me compro algo para mí, se molesta. Nunca sé cuánto gana ni en qué se gasta, pero no me deja opinar. Clara no necesitaba que se lo explicaran. Lo conocía todo. Las primeras reuniones fueron tímidas.
Llegaban pocas mujeres. Algunas no hablaban. Otras decían que solo venían a escuchar. Pero el silencio comenzó a romperse con miradas. Con lágrimas discretas. Con manos que se buscaban sin palabras. Clara las recibía con té caliente, una sonrisa cálida y una frase que se volvió símbolo del espacio. Aquí no estás sola. Aquí no tienes que explicarte. Y con cada paso, por pequeño que fuera, fue tejiendo un nuevo comienzo. Pronto comenzaron los talleres. Una psicóloga voluntaria ofrecía encuentros grupales. Una contadora enseñaba nociones básicas de finanzas personales. Clara daba clases de cocina sencilla, y otras mujeres compartían saberes. Costura. Jabones artesanales. Ventas por catálogo. Manualidades. La meta no era solo que hablaran. Era que volvieran a sentir que podían. Que podían aprender, que podían producir, que podían sostenerse. Tú no eres una carga. No necesitas permiso para existir. Tu trabajo, tu tiempo, tu cuerpo, tu historia, son tuyos. Y así, semana a semana, entre nosotras, se fue llenando de vida. Con mujeres jóvenes y mayores, con hijas, con nietas, con mujeres migrantes, con mujeres de todas las razas y color, con mujeres que no sabían leer, con mujeres que alguna vez pensaron que eso no era violencia. Mujeres que empezaban a mirarse de frente, como si recién se descubrieran en un espejo nuevo. Mientras, el tiempo fue pasando. El esposo de Clara ya no se sentía cómodo con la nueva independencia de ella, se sintió menospreciado y un día se fue. Sus hijos crecieron y también se alejaron. Una tarde, llegó una mujer de unos 60 años. Se llamaba Miriam. Venía con la cabeza baja, las manos entrelazadas, el corazón roto. Había sido ama de casa toda la vida. Nunca había tenido dinero propio. Cuando su esposo murió, se enteró de que todo estaba a nombre de él. Ni siquiera la casa era suya. Sus hijos estaban lejos, la llamaban de vez en cuando. Uno le había dicho: «Tú nunca trabajaste, mamá, ¿de qué te quejas?». Esa tarde, cuando escuchó otras historias parecidas, Miriam lloró por primera vez en mucho tiempo. Y al final del encuentro, se acercó a Clara y le dijo: «Gracias por ponerle nombre a todo lo que yo no sabía que me dolía». Clara la abrazó. No hacía falta decir más. Con el tiempo, el espacio se fortaleció. Clara consiguió el apoyo de una fundación local que les ofreció capacitación gratuita. Consiguieron un pequeño financiamiento para que las mujeres que quisieran emprender tuvieran un capital semilla. Algunas empezaron a vender lo que hacían. A tener su propio ingreso. A abrir una cuenta bancaria a su nombre. Pequeñas cosas, pero con decisión. Pero más allá del dinero, lo que más sanaba era la red que se tejía entre ellas. Mujeres que un año atrás caminaban con los hombros caídos ahora organizaban los encuentros. Gestionaban recursos. Acompañaban a las recién llegadas. Ya no se veían como víctimas, sino como tejedoras de una nueva historia. Un día, Clara propuso algo nuevo. «Quiero que abramos un espacio para mujeres mayores, esas que están solas, que trabajaron toda su vida cuidando a otros, y hoy nadie las recuerda». Hubo un silencio profundo. Y luego, muchas cabezas asintiendo. Todas conocían a una. O eran una. Clara había vivido en carne propia el olvido, y no quería que a ninguna mujer la vida le dijera: «Ya no importas». Así nació una iniciativa dentro de Entre Nosotras, llamada Segundas Raíces. Una vez al mes, invitaban a mujeres mayores a compartir una merienda. Una conversación. Un abrazo. Les ofrecían chequeos de salud gratuitos, orientación legal, ayuda para trámites. Y sobre todo, compañía. «Aquí no vienes a pedir nada», decía Clara. «Vienes a recuperar lo que siempre fue tuyo. Tu dignidad. Tu voz. Tu valor». Una de las asistentes más fieles era Teresa, de 72 años, expulsada de su casa por su hija y yerno después de haberse sacrificado toda su vida. Cuando Clara la escuchó por primera vez, algo dentro de ella se rompió. Porque la historia de Teresa era también la suya y la de muchas. No lo dijo en voz alta, pero fue esa noche, al volver a casa, cuando Clara reescribió su testamento. Tenía algo de ahorro, algo de tierra que le había quedado por una herencia familiar, y sobre todo,
la inversión que una vez hiciera en una pequeña empresa que hoy había crecido con fuerza. Había aprendido, con años y dolor, que el amor no se hereda con dinero, sino con actos de justicia. Así que decidió dejarlo todo a la fundación. No por rencor, sino por memoria. A mis hijos ya les di lo que más necesitaban. Educación, valores, tiempo. Si algún día quieren volver a mí, que vengan con respeto, no por intereses, se dijo a sí misma. Y así, entre nosotras, dejó de ser solo un lugar. Se convirtió en una red de cuidado. En un susurro multiplicado que le decía a cada mujer, tú vales. Tú importas. Tú puedes empezar otra vez. Un día, Clara fue invitada a contar su experiencia en una radio comunitaria. Estaba nerviosa, pero habló con la misma firmeza con la que había aprendido a nombrar su historia. La violencia económica existe. Es silenciosa. Se disfraza de protección, de amor, de provisión. Pero cuando una mujer no puede decidir sobre su vida ni su dinero, no es cuidado, es control. Y cuando nos atrevemos a hablar, a compartir, a sostenernos entre nosotras, descubrimos que no estamos solas. Esa entrevista fue escuchada por decenas de mujeres que no sabían que lo que vivían tenía nombre. Y muchas llegaron al espacio después de eso. Con el tiempo, Clara fue reconociéndose en cada mujer que entraba por la puerta temblando. Ya no necesitaba presentarse con títulos ni explicaciones. La recibían con un abrazo y una taza de té. Un día, una joven le dijo: tú me ayudaste a ver que lo que yo vivía no era amor. Y ahora quiero ayudar a otras. ¿Me enseñas? Clara sonrió. Eso es lo que más quiero. Después de escuchar la narración de Clara podemos ver que hay dolores que nos quiebran, pero también hay dolores que nos despiertan. Que sanar no es olvidar. Es transformar. Que el verdadero poder no está en lo que acumulamos, sino en lo que sembramos. Y que cuando una mujer se levanta, muchas otras aprenden a hacerlo. Porque en un mundo que a menudo silencia a las mujeres, crear un espacio para escucharlas, mirarlas y creerles, es un acto de revolución amorosa. La narración de Clara es el reflejo de lo que día a día viven muchas mujeres. Hablar, compartir experiencias, hace que este problema se vuelva visible. Si te sientes identificada con Clara o conoces a alguna mujer que esté pasando por una situación similar, comparte la experiencia, es muy importante. Sería de gran ayuda para mujeres víctimas de este tipo de violencia. No volteemos la cara frente a esta problemática, hagámosla visible. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte para llegar al mayor número de personas. Vamos a aportar, desde nuestro pequeño espacio, para crear conciencia. Comenta desde donde nos escuchas para saber hasta dónde se extiende la violencia económica. Vamos a crear una comunidad para ser voces en el silencio. Gracias por estar aquí. Dios te bendiga.